La iglesia manifiesta un reino cuando vive conforme al nuevo hombre creado en Cristo. ¿Por qué era tan importante y por qué quiero recordar o tomarme desde acá? Que la iglesia manifiesta un reino es conforme a este nuevo hombre, conforme a la vida nueva que nos ha sido dada. Porque si nosotros en primer lugar no entendemos que todo en cuanto a nuestro culto al Señor, que todo en cuanto a nuestra comunión, que todo en cuanto al ser iglesia, no depende, si nosotros creemos que tiene que ver como, voy a tomar las palabras que decían los pastores, si nosotros seguimos viendo únicamente una actividad más, entonces en vano estamos avanzando. Si no entendemos que todo en cuanto se trata de ser la iglesia del Señor, tiene que ver con la operación de la nueva vida que hemos recibido, de la vida de Dios en nosotros. Si le quitamos la vida de Dios, si usted y yo creemos que acaso se trata de hacer actividades, asignaciones o demás cosas, porque solamente se nos ocurrió, entonces eso nada produce. Eso nada tiene como, no produce ningún fruto. ¿Por qué? Porque usted y yo pudiéramos congregarnos siempre, estar en todas las reuniones, pero el no entender que tiene que ver con lo que el Señor mismo produce en nosotros, simplemente produce retraso. Estar creyendo, y vamos a tomarlo así, no, una actividad más a la que puedo faltar o no puedo faltar, un domingo más en el que me puedo congregar o no me puedo congregar. Pero cuando entendemos que todo en cuanto a nuestra vida con el Señor tiene que ver justamente con eso, es la vida de Dios que nos ha sido dada, la que nos guía, la que nos lleva, la que nos hace responder por naturaleza a lo que Él mismo nos convoca como iglesia del Señor. Por eso es importante entender esto, la iglesia del Señor vive conforme al nuevo hombre creado en Cristo. Y la expresión de este reino viene precisamente, como decíamos, de la vida de Dios. De lo contrario, solo tenemos una actividad más, una reunión más. Si no es la expresión de su vida, solamente tendremos ceremonias, ritos o tradiciones religiosas, pero debemos entender esto, hermanos, y le pido que cada día, aunque usted diga, sí, pero yo ya me lo sé, que es Cristo en mí, es que no se trata solo de que lo sepamos, sino que cada día podamos entenderlo, y aquello que entendemos, que sea esa medida que podemos expresar en el día a día, que se pueda ver, que no solo sepamos versículos, que no solamente sepamos mensajes, que no solamente, y ojo, está muy bueno cuando vemos que replican mensajes en las redes sociales, qué bueno que lo compartamos, pero qué bueno es cuando todo lo que compartimos es lo que vivimos. Es lo que vivimos, es lo que nuestro ser interior está viviendo. Así que esta es la iglesia del Señor, una iglesia que vive conforme a una nueva vida, a una nueva naturaleza y no conforme a lo que de cierta manera, créannos que no es así una reunión. A ver, pastor, ¿qué se va a hablar esta semana? ¿Qué actividad se va a ver? ¿Qué se va a desarrollar? Si usted creía, a ver, ¿cómo es la vida congregacional? A ver, ¿qué van a inventarse? No, nunca se trata de ver qué se hace para que los hermanos se reúnan un día. Cada vez que usted ve una convocatoria o alguna, ahí sí sea una actividad de evangelismo, de salida, nunca responde en primer lugar a una necesidad, responde a un llamamiento celestial, a una instrucción de parte de Dios. Y eso luego se puede ver en el fruto, no de una actividad, sino en lo que el Señor nos ha dado a administrar. Y esa labor es de toda la iglesia, no de unos cuantos, no de solamente los pastores, los colaboradores o líderes, como quiera llamarle, sino de usted que también, que en esta ocasión está ahí sentado, pero no se espera que solamente esté sentado, usted y yo nos sentemos todo un tiempo, sino que seamos prontos en ser hacedores de la palabra, es ser hacedores de lo que por gracia hemos recibido. Y hoy vamos a enfocarnos en este punto. La iglesia manifiesta el reino al ser morada de Dios en el Espíritu. Mire, la iglesia manifiesta el reino al ser morada de Dios en el Espíritu. Entonces, la semana pasada recordamos esta palabra, ¿no? Que la iglesia es la asamblea ¿de qué? De los santos. Que la iglesia, cuando se reúne como iglesia, en primer lugar no se reúne para escuchar un nuevo mensaje, no se reúne a ver qué es lo nuevo que me van a decir. No, se reúne como iglesia para atender la voz de aquel que es nuestro Señor, para atender la voz de aquel que nos ha convocado por su causa. No solamente para escuchar a ver qué tienen que decirme, que de alguna manera me resuelva la semana. Porque cuando entendemos que si tenemos al Señor, no estamos detrás de un mensaje que nos resuelva la semana o los problemas que ahora pasamos, sino que entendemos que este mensaje no solo vino a resolverme un problema, sino que vino para que entendamos que nuestra vida está escondida en Cristo. Y si nuestra vida está en Él, hermanos, no solo nuestra semana, nuestros días están resueltos, sino que nuestra vida eterna está en Él.
desde ahí, ¿de qué hemos de preocuparnos? Más bien sería ocuparnos de lo que hemos recibido, ocuparnos en lo que el Señor nos está guiando a hacer. Por eso es que la iglesia es esto, la asamblea de los santos, y cada vez que hablamos de la vida iglesia, no podemos hablar solo de individuos. Es verdad, ¿no? Que a veces decimos, bueno, yo soy la iglesia, pero no pudiéramos decir soy la iglesia como individuo, porque somos la iglesia corporativa. Yo sé que usted y yo decimos soy la iglesia, pero es corto decir soy la iglesia, porque somos miembro del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo global es la iglesia. ¿Se entiende? ¿Por qué hacemos este énfasis? Porque a veces pudiéramos caer en este viejo engaño del enemigo de creer, bueno, yo soy la iglesia, entonces ¿para qué necesito congregarme? Si al fin y al cabo soy la iglesia. Yo puedo hacer la reunión en mi casa, pastor, mire, yo estoy haciendo ya las reuniones, creo que no necesito congregarme, pongo una canción, 2, 3 canciones, luego los mensajes, luego recogemos algo entre nosotros y terminamos la reunión. Entonces, iglesia no es la liturgia o no es un programa que seguimos para de alguna manera tener un mensaje. Iglesia es que la asamblea de Dios, es que cada uno de sus miembros exprese la realidad de aquel que le está gobernando. Por eso es que somos muy enfáticos en repetir, no para repetir un nuevo mensaje o que usted tenga algo que decir, no, que no venimos a la iglesia, sino que somos iglesia. Lo repetimos es para que todos podamos arribar por el Espíritu a ese entendimiento, que todos cada día podamos ser productivos en ser la iglesia del Señor, que no podemos hablar de ser la iglesia y ser individuos aislados. No podemos hablar de ser la iglesia y de alguna manera tal vez no conozco a nadie, a lo mucho conozco la espalda del que está delante de mí y luego, porque cuando hablamos de ser la iglesia del Señor es imposible desvincularlo de la comunión con su cuerpo y más aún de la comunión con la cabeza que es Cristo. Hermano, eso es tan necesario que lo recuerde. Si usted reconoce que es la iglesia del Señor, no existe tal cosa como, bueno, yo soy la iglesia, pero no me congrego o considero que no es necesario el congregarme. Hermanos, el congregarnos nunca es una opción cuando entendemos la vida iglesia. A veces tomamos tan ligero el congregarnos, ¿no? Y creemos que, bueno, si no sé, y lo hablo por mí mismo cuando era más chico, ahí están mis papás, si había un partido del equipo favorito, qué drama que le hacíamos a mis papás para quedarnos un domingo si queríamos seguir durmiendo. Queríamos seguir durmiendo, no, era opcional el irnos, no, es que juega el equipo y vamos a ver el partido, era más importante. Claro, el entendimiento que teníamos para nosotros era una obligación el congregarnos o no, pero si entendemos que somos la iglesia del Señor, no solo por lo que cantamos, sino porque la iglesia tiene una asignación en la tierra, el congregarnos ya no es opcional, ya no es algo que puedo tener algo más importante. ¿Por qué? Porque entiendo que no he venido solo para escuchar un mensaje más, he venido para atender lo que el Señor está hablando a su cuerpo, para tener comunión con su cuerpo y poder ser eso que he de alguna manera aprendido, nutrido ahí sí, por medio de la gracia, poder expresarlo en mis días. Pero le pido también al Señor y que todos seamos prontos en vacunarnos esto de creer que el congregarnos es opcional, que es cosa menor, no es cosa menor, la vida de comunión. De hecho, esa es la vieja estrategia del enemigo. El querernos aislar, creo que es la más básica, el ABC de querer aislar a los miembros del cuerpo. Y muchas veces nosotros queremos, de alguna manera, estos dardos que vienen al pensamiento, disfrazarlos de espiritualidad. ¿Y qué decimos? No, bueno, pastor, es que me voy a tomar un tiempo a solas. Y a veces es muy complicado, es una línea muy delgada el decir que es Dios que me está llevando a tener un tiempo a solas. Porque si Dios se está dando a conocer a través de un cuerpo, ¿dónde cree que Él quiere que usted y yo permanezcamos para conocer de la multiforme sabiduría? En el cuerpo. Tiene mucho sentido, ¿no? Que esta sea una instrucción de parte de Dios, aislarnos de su cuerpo. Pudiera ser que haya momentos que usted se separe. Y ojo, a veces decimos, no, pero Jesús fue al desierto, se apartó de todo el mundo. Sí, pero Él no fue porque se le ocurrió, fue llevado por el Espíritu. Es diferente que a usted y yo nos apartemos porque un día se nos ocurrió, porque nos enemistamos con todo el mundo, a que el Espíritu Santo nos esté apartando para un propósito, para una causa puntual. Pero debemos discernir por el Espíritu si lo que me está llevando a aislarme es el Señor o verdaderamente tiene que ver con un dardo al pensamiento del enemigo que lo que produce aislamiento, y todo lo que se aísla se termina secando. Todo lo que se aísla se termina secando, termina definitivamente debilitado. Así que sea muy pronto en entender que si usted de alguna manera se ha sentido, no, como que yo no soy parte, como que
como que me voy a tomar un tiempo. Hermanos, esos tiempos no producen nada bueno en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la única posibilidad que las tinieblas aún tienen para prosperar es la ausencia de luz. ¿Dónde todavía opera las tinieblas? En más tinieblas, en ignorancia. Entonces no crea que es inocente, que cuando de alguna manera erramos al blanco, cuando de alguna manera pecamos, ¿qué cree que es lo primero que la persona quiere dejar hacer? Vamos a poner el ejemplo más básico y tal vez más doméstico. No sé, se peleó en casa con su familiar, con su esposa, dijo lo que no tenía que decir. ¿Qué es lo primero que a usted se le ocurre hacer? No voy a congregarme ese día. ¿Por qué no me voy a congregar? No, pastor, es que yo no soy hipócrita. Y creemos que eso es espiritual, el dejar de congregarme porque no quiero ser hipócrita. Hermanos, ese es el plan básico del enemigo. Hacerle sentir, hacerle creer que de alguna manera es hipocresía. ¿Para qué? Para permanecer aislado, para permanecer en tinieblas, porque la única probabilidad que las tinieblas tienen para prosperar, ¿sabe dónde es? En tinieblas, en ese pensamiento ahí que le queda dando vueltas, porque en el momento que usted es expuesto a luz, no haya condenación, sino que haya precisamente luz. ¿Para qué? Para avanzar, para que las tinieblas se disipen. Por eso es que como iglesia debemos ser prontos y ya no estar también en ese estado donde nos quedamos. No, pero es que yo no soy hipócrita. Entonces no me congrego para no ser hipócrita con el Señor, porque con Dios no se juega. Si se lo sabe, no. No, hermano, más bien soy intencional. Si en algo he sido gravoso, he fallado, no es hipocresía, es reconocer mi debilidad, es reconocer mi incapacidad, que necesito depender de la luz, de la gracia del Señor para que todo lo que había en tinieblas o en ignorancia en mí retroceda. De eso sí debemos ser muy intencionales y muy prontos y no permitir que estos pensamientos avancen. Todos estamos, si queremos verlo así, propensos a un mal pensamiento, a un pensamiento fortuito que aparezca. Ahora el asunto es que nosotros tenemos la capacidad, que hemos recibido la vida de Dios para impedir que esos pensamientos sigan prosperando en nuestra mente. Usted puede impedir que esos pensamientos se hagan nido y continúen ahí. Si permanecemos en oscuridad, claro, eso se hará todo un nido de pensamientos. Pero cuando podemos ser expuestos a la luz, a la verdad de Cristo, hermanos, esos pensamientos van a ser disipados. Es un buen síntoma entonces que más bien usted quiera congregarse a pesar de nuestra debilidad. De hecho, es un mal síntoma cuando nosotros dejamos de congregarnos. Le decimos a veces a una persona, ¿y cómo está? Estamos bien, pero no lo vemos congregarse. Casi siempre es un síntoma de que más bien no todo marcha bien, sino que más bien todo marcha mal. No, yo estoy bien con el Señor, estamos bien, y nunca lo vemos. No es coincidencia que busquemos aislarnos, no está. Por eso seamos prontos en salir de estos lugares de aislamiento, de estancamiento, que lo único que siempre y casi siempre, el síntoma de que alguien se aísle o la causa de que alguien se aísle, casi siempre apunta a una raíz, que hemos descuidado nuestra comunión con el Señor, que hemos descuidado nuestra comunión con Cristo, con la cabeza. Y claro, menos aún voy a quererme relacionar con su cuerpo. Por eso tenemos que ser prontos en esto y reconocerlo. Y ahora acompáñenme conmigo, Efesios 2:22. Porque si vamos a hablar de esto, ¿no? La iglesia manifiesta un reino al ser la morada de Dios en el Espíritu. Mire lo que nos dice Efesios 2:22. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. En él también ustedes son edificados. Mire, siempre cuando hablamos de la vida de iglesia nos lleva a la vida corporativa. En él ustedes también son edificados juntamente. Muchas gracias, hermana. Juntamente. Nunca ve a individuos aislados de alguna manera prosperando en la vida del Señor. Nunca ve de alguna manera usted en la vida del Señor. Cuando lea las Escrituras, vea las cartas del Nuevo Testamento, vea las cartas de los Hechos. Cuando usted ve que la iglesia se multiplicaba, que la iglesia crecía, que la iglesia avanzaba, siempre va a ver que era la vida de cuerpo, que era una vida corporativa. En él ustedes también son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Ahora acompáñenme, 2 Corintios 5, y esto lo vamos a leer desde el verso 17, porque cuando entendemos que somos la iglesia del Señor, también entendemos que al ser la iglesia del Señor tenemos una asignación puntual.
tenemos una encomienda muy puntual, de tal manera que entre nosotros, ya sea mi hermano que sea el día 1 que usted se congregue y diga, no, como que el mensaje de hoy no es para mí porque yo recién me convierto al Señor y yo recién le reconozco, es el mismo mensaje ya sea que tengamos 1 año, 2, 3, 5, 10 o 15 años. Y acompáñame por favor, 2 Corintios 5, 17. Seguramente este lo conocemos todos de memoria, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Ahí hacemos una pausa y vamos a continuar con el siguiente. Hasta ahí no lo sabemos todos y no tenemos conflicto. Pero también muchas veces nos hemos quedado en esto. Bueno, todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron, entonces contamos todas las cosas viejas que pasaron. Y de alguna manera creímos que nuestra vida en el Señor tenía que ver con contar las cosas viejas que pasaron, las cosas viejas de donde salimos, y no entender el porqué de que todo es hecho nuevo. A veces nos hemos quedado tan estancados ahí y solamente, bueno, lo viejo de donde salí. Y ese es mi testimonio, pastor, yo salí de esto, antes era así, asado, cocinado, y ahora no lo soy. El asunto está que si todo fue hecho nuevo, no fue solo para que contar de dónde salimos, sino para poder expresar la realidad de a dónde hemos sido introducidos. Y ahora sí, llegamos hacia el verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el mensaje o la palabra de reconciliación. Mire cómo automáticamente que nos lleva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, lo viejo ha pasado, pero no se queda ahí solamente mencionando lo nuevo, sino que rápidamente, cuando el apóstol introduce acá a los Corintios, le dice rápidamente, los conecta, esto es lo que el Señor les ha entregado. Lo viejo pasó, todo es hecho nuevo, pero ahora es tiempo de manifestar lo nuevo, es tiempo de expresar lo nuevo. ¿Y qué es lo que se espera de nosotros? ¿Qué es lo que nos ha entregado a quienes hemos recibido la vida de Dios? Bueno, nos ha entregado un ministerio. Nos ha entregado un ministerio. ¿Cuál es este ministerio? El ministerio de la reconciliación. Y si nos ha entregado un ministerio, también nos ha entregado un mensaje. Y el mensaje es el mensaje de la reconciliación. A veces pudiéramos tardar años en tratar de resolver esto. Bueno, Señor, ¿cuál es el ministerio al que tú me has llamado? ¿Cuál es el ministerio al que tú me has entregado? Pastor, estoy orando para ver cuál es el ministerio. Tenemos un único ministerio. Luego que tal vez hemos usado esta palabra para distribuir o reconocer diferentes asignaciones que tenemos en una congregación por una cuestión de orden, pero en primer lugar el Señor nos ha entregado un único ministerio, porque el Señor tiene también dentro de su reino, ¿sabe lo que tiene? Usted puede decir hijos, sí, hijos, pero también tiene ministros competentes. ¿Qué es ministros competentes? Que tienen una competencia. No una rivalidad, no algo que van a competir. No, que tienen una asignación dentro de ese ministerio. Y esa asignación que nos ha sido dado y el mensaje dentro de ese ministerio es el mensaje de la reconciliación. De tal manera que entre los hijos de Dios, de tal manera que entre los ciudadanos del reino, no existe ciudadanos de segunda, no existe ciudadanos sin asignación. A veces pudiéramos estar esperando, bueno, es que yo no encajo en un lugar, claro, porque a veces creemos que de alguna manera es la actividad lo que a mí me catapulta, me da, hermanos. No inicia con una actividad, no inicia con una búsqueda a ver dónde encajo, inicia con reconocer por el Espíritu que si hemos recibido su vida, si somos, como dice la palabra, ministros competentes de un nuevo pacto, que nos ha entregado un único ministerio, el ministerio de la reconciliación, y con ello el mensaje de reconciliación. ¿Qué se espera de usted y de mí? Que podamos en todo lugar donde estemos reconciliarlo todo en Cristo. Entonces, de alguna manera, eso va desmantelando la idea que mi servicio a Dios, el servicio o el ministerio al Señor, tiene que ver únicamente con una actividad congregacional. ¿Que la incluye? Por supuesto que sí. ¿Que es únicamente y exclusivo el ministerio a la actividad congregacional? Claro que no.
Porque usted desde su lugar de trabajo, si el Señor le ha dado a usted, ha puesto en su corazón el prepararse para ser médico, ingeniero, arquitecto, licenciado, cualquiera que sea la asignación, y el Señor le ha dado la oportunidad para prepararse en esa área y ahí le ha hablado, se espera que usted sea en ese lugar, ¿qué? Un ministro de reconciliación. Un ministro que reconcilie todas las cosas en Cristo. Hay un mensaje, hay un ministerio, es el de la reconciliación al igual que el mensaje. Entonces nuestra labor como ministros del Evangelio es volver precisamente al ser humano a su génesis, a su principio, volverlos a Cristo. Y aquí también nos vamos a detener un poquito porque en primer lugar, como ministros del Evangelio, y vamos a ir bien despacio ahí para que no se malentienda, pero en primer lugar, su trabajo y mi trabajo como ministros del Evangelio eterno no es mejorarle la vida a las personas. Y ahí vamos a ir bien despacito porque seguramente usted y yo podemos decir, no, pero desde que el Evangelio llegó a mi vida mejoró. Sí, claro que sí, creemos que todo lo que el Evangelio alcanza lo prospera. Pero en primer lugar, el Evangelio eterno no viene solo a mejorarnos la vida. ¿Por qué? Porque el Evangelio no viene a maquillar a la vieja naturaleza, no viene a maquillar a Adán, no viene a maquillar al viejo hombre. Este Evangelio viene a darnos una nueva vida, viene a darnos una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que nuestro trabajo es mejorarle la vida a las personas, aunque tal vez suene a veces repetitivo y a veces hasta duro, pero nuestro trabajo como ministro del Evangelio no se espera que nosotros maquillemos muertos. Las personas, de hecho la palabra lo dice, el que tiene a Dios tiene la vida. Entonces el que no tiene a Dios no tiene la vida. Entonces el Evangelio, esta expresión del reino, no viene para que las personas solo mejoren su vida. Y a veces somos rápidos, ¿no?, en decir, y por eso qué bueno, gloria a Dios por esta casa, porque hacemos énfasis no en algo que hemos creído que nos inventamos, sino que está en la palabra, en ir y predicar el Evangelio. Cuando salimos a las calles, cualquiera de las actividades, no vamos detrás de las personas a decirle, y tu vida va a mejorar y tu vida va a cambiar. Creemos que el Evangelio lo transforma todo, que es más que un cambio, que es más que maquillar, pero no es una propuesta de campaña que está en las probabilidades de que un día sea o no sea. No, hermano, nosotros no le damos a las personas propuestas de campañas con el Evangelio para que de alguna manera nos hagan una oración de fe. No, les presentamos la realidad de un reino, porque si esas personas se conocen ese reino, las probabilidades, no te hablo de probabilidad de que cambie, sino la certeza de que esa vida sea transformada. No hacemos propuestas de campañas con la predicación del Evangelio. Manifestamos la realidad de un reino eterno para que la vida de las personas que conozcan y reconocen ese reino empiecen a ser transformadas. Esa es nuestra predicación del Evangelio. Eso es lo que creemos por causa de lo que hemos recibido. Si algo hacemos como ministro es invitar a las personas no a que mejoren su vida, sino más bien a que puedan realmente reconocer que necesitan la vida de Dios. A reconocer que necesitamos la vida de nuestro Señor. Porque como decíamos, si solo mejoramos o creemos que podemos mejorar la vida de las personas, entonces maquillamos a gente muerta, a gente sin vida. ¿Por qué? Porque todo lo que no experimenta la cruz de nuestro Señor, el tiempo lo corromperá. Entonces, usted y yo invitamos a una persona a conocer el Evangelio, pero hay ausencia de cruz, no estamos realmente presentando el Evangelio. No estamos realmente presentando, podemos estar presentando una noticia que le emociona a la persona, pero es necesario entender esto, que si las personas no experimentan la cruz, únicamente será maquillaje. ¿Por qué? Porque todo arreglo, todo lo que aparente estar bien, sin una nueva naturaleza, el tiempo lo corromperá. Y eso es lo hermoso de poder predicar el Evangelio, que no necesitamos diluir el Evangelio para que las personas acepten el mensaje de reconciliación. A veces decimos, bueno, pero hay que darle... Perdón, ahí entre los jóvenes, saben que le predicamos a los jóvenes. No, pero hay que darle suave con el mensaje. No puedes ir, no, es que no es lo mismo diluir que dispensar. Hermanos, no necesitamos diluir el mensaje del Evangelio para que las personas acepten el mensaje. Porque si diluimos el Evangelio, lo que se diluye pierde su efectividad. Lo que se dispensa se da por medidas exactas. Entonces, claro, no se espera que cuando salgamos a presentar el Evangelio a las calles, a nuestro lugar de trabajo, a los lugares, a nuestra casa, a nuestra familia, no se espera que se diluya el mensaje para que lo acepten. Se espera que nosotros podamos dispensar el mensaje
Esto nos lleva a que hay medidas, que vamos a saber momentos donde vamos a tener que dar el alimento. No es que vamos, bueno, esto es lo que aprendí en SEAP 4 y le lanzo todo encima, lo va a matar. No porque el alimento sea malo, sino porque le entregó, dispensó lo que no era para la etapa donde está esa persona. Por eso el mensaje, nunca podemos diluir el mensaje de la cruz. No, pero pastor, es que es para que las personas acepten el mensaje. Le voy a decir el lado bonito del evangelio. Hermano, si el lado bonito tiene ausencia de cruz, es el lado más cruel que le puede presentar. Y no porque sea el evangelio, sino porque todo lo que no pasa por la cruz se corrompe. Va a corromperse. Pero todo lo que pasa por la cruz, hermanos, va a ser preservado para vida eterna. Ese es el verdadero mensaje. Ese es el mensaje que causa esperanza en las personas. No solamente que su vida va a estar bien, no solamente que su vida mejora. ¿Cuál es la esperanza viva? No que tu vida va a estar bien, que todo va a cambiar. La esperanza viva es que esa persona pueda morir para que pueda resucitar. Esa es la esperanza viva que le entregamos a las personas. No solo que va a cambiar su situación. Claro que va a cambiar, ojo, no negamos el poder transformador de Dios. Pero en primer lugar no le damos esperanzas como promesa de campaña, sino la realidad de una vida. El poder de la resurrección que hay en Cristo, es necesario que experimente primero la muerte de esa vieja naturaleza. ¿Sabe por qué? Porque la vieja naturaleza, el viejo hombre, no tiene arreglo. La vieja naturaleza es irreconciliable. Pero gloria a Dios que nos dio una nueva vida, y en esa nueva vida que tenemos, la vida de Dios en nosotros, una nueva naturaleza, tenemos paz para con Dios. Así que usted pudiera toda una vida intentar mejorarle a alguien la vida y toda la vida va a tener conflictos y luchas. No, pero ¿por qué esto? Pero si yo creo esto. Y siempre va a haber una lucha constante. Claro, es que el viejo hombre, la vieja naturaleza no quiere morir, aunque le demos versículos bíblicos. Es una invitación más bien a reconocer que es necesario morir a esa naturaleza para que una nueva surja. Porque en esa nueva naturaleza, hermanos, lo dice la palabra, tenemos paz para con Dios. No estamos en guerra, no estamos en más conflictos, sino que tenemos paz. Podemos experimentar la realidad de este reino. Por eso les decíamos, no es lo mismo el diluir que el dispensar. ¿Dispensamos el evangelio? Sí. ¿Diluimos? No. No. Jamás crea que el que usted y yo nos saltemos la cruz para predicar va a atraer personas. Tal vez alguien pueda que le diga, sí, yo quiero conectar, pero hermanos, lo único que nos va realmente a conectar con nuestro Señor, si ponerlos palabras fáciles, ¿no? A lo que experimentar verdadera comunión, es que puedan conectar por medio de Cristo. Y para eso es necesario la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos este único ministerio, y es el de la reconciliación, y lo que no tenga como fundamento el reunir o el reconciliar todas las cosas en Cristo, eso siempre va a pasar a un segundo plano en la obra. Y ahí nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿no? Estos días veía en una conferencia también de apóstoles hermosos del Señor que hablan de esto, de la practicidad del evangelio, que hemos recibido un evangelio práctico, un evangelio, en otras palabras, que podemos aplicarlo, que es para poder expresar la realidad del reino de Dios aquí en la tierra. Por eso es que en primer lugar, una buena pregunta que podemos hacernos, bueno, ¿qué de lo que hago colabora para este ministerio? Y creo que todos deberíamos preguntarnos, ¿qué de lo que hago? ¿Qué de lo que yo hoy administro realmente está colaborando para la obra del ministerio? Porque si eso que hoy hago y administro no colabora en la obra del ministerio, hermano, entonces estamos perdiendo tiempo delante de Dios. Aunque le hayamos puesto un versículo bíblico, aunque lo hayamos orado, es tan necesario ir ajustando nuestros propios conceptos. Por eso, en primer lugar, no buscamos repetir reuniones, no buscamos repetir canciones o formas para lograrlo, sino más bien entender que desde los lugares donde el Señor nos ha enviado, desde ahí buscamos una sola cosa, que todo sea reconciliado en Cristo. Que no volvamos a separar lo que Dios no ha separado. Gracias a Dios creo que ya es menos, pero por mucho tiempo pasaba y veíamos, ¿no? Los que crecimos, por decir, en cuna cristiana, nos guiaron desde temprana edad en el evangelio. Tal vez crecimos entendiendo y escuchando esto, que todo era del diablo. Y claro, no quiero delatar a mi mamá, pero experimentamos también lo que era que nos quemen juguetes, que era que nos quemen un montón de cosas porque eran del diablo. Y como todo era del diablo, entonces teníamos que levantar un mundo paralelo para que sea de Dios.
Y el Señor no nos envió a hacer un mundo paralelo para Él. Él reconcilió todas las cosas en Cristo para que todo sea de Él. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Es la realidad del evangelio que nosotros hemos recibido. No es un evangelio que nos lleva a aislarnos del mundo para no contaminarnos. Es un evangelio que nos llama a ser la luz del mundo, a resplandecer en medio de tinieblas. Y gloria a Dios por el entendimiento, por la luz que el Señor está dando a su iglesia global, que nos está haciendo migrar precisamente a lugares donde tal vez por mucho tiempo la iglesia se alió, creyendo que era del diablo y no entendiendo que todo le pertenece a Cristo. Es por eso de estas convocatorias, es por eso de estas reuniones, porque anhelamos ver que el evangelio lo llene todo, que lo llene todo, porque todo ya le ha sido dado a Él. Y esto decíamos la semana anterior, ¿se recuerda? Esto era también creo que una palabra muy típica. No, bueno, es que hay mucha opresión en el lugar donde yo trabajo. No, es que el lugar de mi trabajo, ahí sí no conoce, es mucha la oposición, es mucha la opresión. Entonces me voy a retirar. No, hermanos, las tinieblas no tienen la autoridad para hacerlo retroceder a usted donde el Señor le ha dicho que vaya. Si todo le pertenece a Él, no hay ninguna opresión externa que tenga la autoridad de decirle a usted hacerlo retroceder. No, pastor, pero es que yo soy sensible a los lugares, yo me conmuevo. La sensibilidad no es para sentirla e irme de los lugares donde siento opresión. Decíamos la semana anterior, si en algo es sensible a reconocer, es más bien para entender que si en esos lugares operan tinieblas, es mayor el Espíritu de Dios que está en usted, que hace retroceder toda tiniebla. Así que no es excusa cuando decimos, no es que ese lugar hay mucha opresión demoníaca, lo que opera. Hermano, cualquiera que sea el nombre del demonio que ahí opere, si usted ha identificado eso, no es para que usted se diga estoy sensible y me voy, es más bien para que usted sea la presión del reino que haga retroceder en esos sistemas toda tiniebla, toda ignorancia. Es la realidad de nuestro evangelio. Vayamos migrando en ese entendimiento que es mayor siempre la presión externa a nosotros. No es que la expresión que me obligó a menguar, no es que no. Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Desde donde lo veamos es mayor porque mayor es su vida. Y gloria a Dios porque no depende de nuestra capacidad, de si cómo hablamos, de nuestro carácter o qué, sino de su espíritu en nosotros. No depende de nosotros, sino de su capacidad en cada uno de nosotros. Entonces, si somos la iglesia de Dios, somos la morada de Dios, como decíamos, en el Espíritu. Entonces se espera de nosotros, si somos la morada de Dios en el Espíritu, que andemos en el Espíritu. Si somos la morada de Dios en el Espíritu, se espera que entonces la iglesia ande en el Espíritu, milite en el Espíritu y no según la carne. Ese es el problema. Cuando operamos es conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Porque siendo la morada de Dios, pudiéramos nosotros, aún con todo esto, seguir operando en la carne y no ver la efectividad del reino que hemos recibido. Y a veces decimos rápido, no, bueno, pastor, eso de la carne es como para los jóvenes. A ellos hablen de la carne, que andan todos alterados, andan todos enamorados. No, automáticamente asociamos carne como, los pecados sexuales, asociamos carne con la ira, la contienda y todo eso. Hermano, carne es eso, sí, pero es mucho más. Carne es todo lo que producimos nosotros y no es el fruto que Dios espera de nosotros. Es todo lo que el tiempo lo va a corromper. Porque lo que Dios espera, y lo hemos repetido, no, porque está en Juan 17, ¿qué es lo que Dios está esperando de nosotros? No en primer lugar que hagamos cosas para Él, sino el incremento de Cristo en nosotros. Es el fruto que Dios espera a su Hijo, es el fruto que Él espera recoger. Entonces carne es todo lo que producimos que no está precisamente produciendo a Cristo. Y ahí sí tenemos que también ser prontos en ver, Señor, ¿qué es de lo que yo hago? Tiene que ver con la operación de mi carne. ¿Qué de lo que hago estoy haciendo yo que es vano, que tiene ausencia de ti? Porque si algo anhelamos es que Cristo sea cada día, cada vez más claro expresado en nosotros y por ende en todo lo que administramos. Andar en el Espíritu entonces es que Dios pueda expresar su gobierno y su reino a través de nosotros. Qué hermoso poder entender esto, ¿no? Porque a veces decíamos, bueno, andar en el Espíritu es solamente cuando expresamos algún don, cuando expresamos alguna actividad. Lo puede incluir, sí, pero andar en el Espíritu no es solo eso. Esa persona anda en el Espíritu. ¿Por qué? Porque mira, siempre anda bravo, anda solo, anda, ¿cómo ora? No, andar en el Espíritu no es una expresión mística. Andar en el Espíritu, ¿qué es una persona llena del Espíritu? Es una persona que tal vez expresa más dones, que expresa más de los dones del Espíritu. Los incluye, sí.
Pero si podemos entenderlo de manera más precisa, en el pacto donde estamos, una persona llena del Espíritu es una persona que el Espíritu gobierna todo lo que esta persona administra. Acuérdense que el Espíritu Santo, hemos hecho el ejemplo del vaso, no es que el Espíritu nos da por medidas. Él se nos dio, la palabra no registra que nos ha dado un poquito del Espíritu Santo. De tal manera que todos los que estamos aquí tenemos al mismo Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es una persona llena del Espíritu Santo? Es una persona que es gobernada por el Espíritu, que Él puede ser visto en todo lo que esta persona administra. Así que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, claro que sí. Claro que necesitamos ser llenos de su Espíritu porque necesitamos cada vez ver menos de nosotros y más de Él, más de su gobierno, más de su señorío, más de lo que Él quiere expresar cuando esta realidad. ¿Cómo vemos una persona llena del Espíritu Santo? Una persona que no participa de la corrupción de este mundo. Como dice la Escritura, no den lugar al diablo entre ustedes. No den lugar a la carne, no den lugar al sistema mundo, no den lugar a lo corruptible. Andar en el Espíritu nos va a permitir expresar precisamente la realidad de la cual hemos nosotros recibido. Hermanos, hemos recibido un reino pleno, un reino inconmovible, no una porción. Cuando hemos sido introducidos a este reino, cuando hemos sido introducidos a la familia de Dios, no se espera que nosotros solamente hagamos actividades, se espera de que expresemos la realidad del reino que nosotros portamos. Luego usted lo verá seguramente en el CEAP cuando empiece el próximo año. El reino que hemos recibido, esta verdad que habla, esta verdad presente, esta parousia aletheia, que era la venida de un reino. Cuando un rey se establecía, la palabra de ese rey era la que gobernaba. Pero ahora es trabajo de todos los ciudadanos de ese reino que esa verdad se exprese. Y ese es el trabajo de la iglesia del Señor, la manifestación del reino que nosotros hemos recibido, el reino que nosotros portamos. La iglesia es iglesia solo en la medida que vive sujeta al Rey. Por eso nosotros llamamos Cristo y nuestro Señor. ¿Esto qué significa? Que Él es el que gobierna. No le llamamos solo Cristo, mi Señor, porque vengo a una reunión, porque así me lo enseñaron. Si Él es nuestro Señor, entonces se espera es que se haga su voluntad a través de mi vida. Que Él pueda expresar su gobierno a través de lo que administro. Que nada de lo que yo tengo me pertenece a mí. Y hablamos esto creo que esta semana con los jóvenes. No, pero yo me lo gané con el sudor de mi frente. No, pero todo lo que yo he trabajado yo me lo he ganado. ¿Le suena familiar? No, es que a mí nadie me ha regalado lo que tengo. Yo todo me lo he ganado. Hermanos, si algo debemos aprender a reconocer, que todo lo que podamos tener y administrar es por pura gracia. Aunque usted y yo diga, me costó el sudor de la frente, pero de hecho esa expresión es la consecuencia del viejo hombre, la caída del viejo hombre. ¿Cuál fue la consecuencia cuando el hombre empezó a operar en esta naturaleza caída? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? ¿Comerás con él? Esa es la consecuencia del hombre caído. Ahora, quienes estamos en Cristo, no comemos. ¿Con qué significa comer con el sudor de su frente? Claro que todo lo que el hombre produce es solamente para alimentar un sistema temporal, lo que hoy puedo ver, lo que hoy puedo sustentar. Pero aquellos que estamos en Cristo, hermanos, no comemos por el sudor de la frente, sino que entendemos que Él es el pan de vida, que todo lo que nosotros podamos tener es por causa de que Él es el pan de vida eterna. Y todo lo que podemos también administrar hoy es por pura gracia. Y es lo hermoso de la gracia que hemos recibido, que esta gracia nos permite entender que si bien no somos merecedores de nada, pero a la vez lo tenemos todo en Cristo. Porque si a nuestro Padre le plació darnos a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Así que aunque a usted le haya costado sudor, salga de ese lugar de orgullo, de creer que algo nos hemos ganado, a entender que todo es por gracia del Señor. No sigamos operando conforme a esa pasada manera de vivir. No, es que esto es mi esfuerzo. Qué bueno que se esfuerce, pero ¿sabe lo que dice la palabra? Si algo hemos de esforzarnos es esfuérzate en la gracia de Dios. Así que la gracia del Señor no nos deja cruzados de brazos, sino que más bien nos lleva a ser diligentes en administrar lo que Él nos ha entregado. Y aquello que Él nos ha entregado, hermanos, si administramos lo que Él nos ha entregado, bueno, luego podemos ver este principio de administración en la palabra, ¿no? Si en lo poco fuiste fiel, y no porque el Señor se esté guardando algo más, porque tenga problemas y quiera darnos poquito, no. Sino que el Señor va a permitirnos experimentar, administrar conforme a la fidelidad que hay en nosotros.
conforme a la fidelidad que Él encuentra en cada uno de nosotros. Por eso todo lo que la iglesia hace como ciudadanos del reino es espiritual. No somos solo espirituales cuando tenemos una reunión. ¿Por qué? Porque la iglesia es de naturaleza espiritual. Usted no solo es espiritual cuando está aquí, se espera que también sea espiritual cuando está en casa. Se espera que también sea espiritual cuando está en su trabajo, cuando estamos en las universidades, en los colegios. Ahí también se espera que seamos espirituales. ¿Qué es esto que seamos espirituales? Bueno, está bien, pastor, usted dijo que seamos espirituales, entonces vamos a hablar en lenguas en la universidad. No se trata de eso. Se trata más bien que el Espíritu exprese su gobierno a través de mí en el lugar donde estoy. Se trata que el Espíritu pueda verse a través de nosotros, pueda verse su gobierno. Que aquel que digo que es mi Señor pueda expresar su realidad aquí en la tierra. Eso se espera de alguien espiritual. Que aprenda que está sujeto a Cristo, que es la cabeza. Hermanos, tenemos que, y con esto vamos terminando, pero la iglesia está sujeto a Cristo porque Cristo es la cabeza de un cuerpo. Y si somos el cuerpo de Cristo, hermanos, no se espera que usted y yo andemos a ver qué hacemos y me muevo conforme yo quiero, yo pienso. No, pastor, mire, yo estoy aquí, pero yo como que no comparto lo que ustedes dicen acerca del diezmo. Yo como que no comparto acerca de lo que ustedes dicen acerca de la palabra cantada. Hermanos, si nosotros decimos que somos parte de un cuerpo, no existe tal cosa, yo esto sí comparto, yo esto no comparto, yo esto tomo. ¿Por qué? Porque si estamos todos en un mismo cuerpo, estamos todos sujetos a una misma cabeza. A una misma cabeza. Luego de todo lo demás que podamos argumentar de ahí para adelante, son ideas del pensamiento humano que nos llevan a creer que de alguna manera aislados podemos algo hacer. Pero ahí nos dice la palabra, no, separados de mí, nada pueden hacer. Y claro, creemos separados de mí, entonces es cuando el versículo, no es para que no nos vayamos al mundo. No, el Señor ya no está, si me voy no me voy al mundo porque me trasladó a un reino inconmovible. Entonces este verso no es para ver si me voy o no me voy al mundo. Nos está diciendo que separados de mí, que la única manera de poder ver a Cristo, su plenitud, su expresión, es a través de su cuerpo, es a través de su iglesia. Que no hay nada que podamos hacer o administrar separados de Él, que es la cabeza, y por ende de su cuerpo, de su iglesia. Este reino es un reino que alcanzará toda plenitud. Y repasando brevemente para terminar, fue un reino que es una promesa, pero ahora es una realidad. Tuvo un comienzo, tiene un desarrollo y así también tendrá un clímax, tendrá una expresión máxima de este reino. Y les leo este verso y con eso terminamos. 1 Corintios 15, desde el verso 22. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Miren, así como en Adán todos mueren, en esa vieja naturaleza. Pero ¿qué dice? Así también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin. Verso 25. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Pues Dios ha sometido, y mire, léalo conmigo, ¿qué dice? Pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, a quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo. ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todos. Esto habla, y por tiempo no se lo puede desarrollar, le animo a que se conecte a Escatología los martes, pero esto habla precisamente de la plenitud de este reino. Un reino que lo está llenando todo, un reino que no está retrocediendo, no es un reino que está retrocediendo por causa del conflicto y las tinieblas, no, es más bien un reino que está avanzando, que lo está llenando todo, y que este reino, el Hijo lo entregará al Padre juntamente con la iglesia. Por eso que aquí en este verso que dice, es necesario que Él reine hasta que todos los enemigos sean puestos a sus pies. Y ahí está el cuerpo de Cristo. Ahí es la labor de la iglesia, de que todo enemigo que se ha levantado o que se levantó, que pretende levantarse contra el conocimiento de Cristo, la iglesia exprese la realidad del reino inconmovible al cual nosotros hemos recibido.